lectura de la palabra de Dios, donde vamos a estudiar. Ahí donde fue dado la lectura por hermano anciano, abajito en el versículo 37 al 39, es ahí donde vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan. Hoy vamos a estudiar sobre Juan, el domingo pasado en Corintios, pero esta vez siempre seguimos en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan 7, 37 al 39. En cuanto lo tengan, digan un amén. Amén. Leemos la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, y venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Palabra de Dios, tome en su lugar, mis amados hermanos. El domingo pasado hemos estudiado sobre reflexionar sobre nuestro llamamiento. Es importante ir hasta allá, dar una vuelta. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a ver lo principal, por qué Dios nos llama. También hemos estudiado sobre el propósito y el divino plan de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, eso resolvimos estas preguntas o la necesidad de entender la palabra de Dios con estas preguntas. ¿Por qué soy cristiano? Dijimos que somos cristianos por el Evangelio, por escuchar el Evangelio, que es la palabra de Dios, y nos convenció y seremos por sabiduría de Cristo para salvación. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Y otra pregunta que siempre hicimos, y mucha gente hace eso, y también dice: ¿cómo hemos llegado al cristianismo? Llegamos al cristianismo por medio del Evangelio de la salvación, que la cual Dios nos justificó, nos santificó y nos redimió. Entonces ese es el propósito, ese es el objetivo de por qué soy cristiano. Hoy vamos a ver, hermanos, que también vimos el otro punto, por qué Dios llamó a los más despreciados y lo más vil del mundo. Llamó para avergonzar los sabios. Eso es el propósito divino de Dios. Ahora vamos a ver cómo llama a Dios. ¿Quién es el medio para llamar a la gente acerca de la salvación? Entonces hoy vamos a estudiar sobre el tema los prohibidos y los invitados. Es una sección un poquito largo, pero vamos a ir por versículo para entender. Comenzaremos desde el versículo 32 hasta el 39, donde fue dado nuestra lectura. Conforme vamos a ir leyendo, vamos a ir desarrollando qué está pasando en este evangelio. Dice así, mis queridos hermanos, en el versículo 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, de Jesucristo. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Muy bien. La pregunta aquí, hemos estudiado sobre los judíos y todo, pero aquí aparece otro grupo de personas, los fariseos. ¿Quiénes son? El origen fariseo, la palabra fariseo o el nombre fariseo, el origen en hebreo significa separados. Fariseo significa separados. Después que terminó el ministerio de los profetas, surgieron hombres consagrados, y el nombre de ellos se llama Hasidim. Hasidim significa santos. Entonces, esos son las dos definiciones de la palabra fariseo: separados y santos. Entonces, hermanos, estos grupos de hombres, antes de llegar a ser fariseo, eran hombres, ¿qué dijimos? Separados y santos.
Estos hombres deseaban mantener viva la reverencia por la ley entre los descendientes de Judá que habían regresado del cautivo de Babilónico. Entonces estos hombres, al regresar, estos descendientes de Judá, quisieron mantener la reverencia de la ley. Entonces allí surgió el movimiento y se convirtió en fariseísmo de la época de nuestro Señor. Entonces por eso se conoce el movimiento o los fariseos. Eran hombres apartados o santos. Entonces ellos tienen propósito. Y este movimiento, hermanos, los fariseos, era una secta muy estricta y celoso por su religión. Los principales sacerdotes, hay que descartar el versículo 32 para entender quiénes son estas personas. ¿Por qué están opuestos a la doctrina de Cristo? Porque están opuestos, no le gustan la enseñanza de Jesús. Entonces, los principales sacerdotes eran Caifás y Anás. Estos dos hombres grandes que son gobernadores estaban en el tiempo de Jesús. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos se despertaron el celo, hermanos. Y no solo ellos, también estos con la familia más ricos del grupo de los saduceos. Hay otro grupo de personas, los saduceos. Bueno, ya sabemos todo eso. Los saduceos, el hermano pastor siempre nos explica, pero aquí no vamos a pasar mucho tiempo en eso. Ellos formaban de la clase religiosa que gobernaba el templo de Jerusalén. Ahora, la pregunta, hermanos, ¿qué motivó a los fariseos a la persecución? ¿Qué motivó? Hubo una motivación, hubo algo por qué ellos hicieron la persecución acerca de Jesús. Fue que ellos escucharon la multitud hablando acerca de Jesús. En el versículo 31, el comentario de la gente conmovió el celo de ellos. En el versículo 31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. O sea, ellos primero creyeron, ese es el objetivo, creyeron, pero también ellos están confundidos. Ellos están esperando otro que viene a hacer más señales que lo que están viendo. Y no se imagina que el verdadero Mesías está ahí. Entonces, el versículo 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Veamos el versículo 32. Y entonces el problema de ellos aquí es en el 31. Dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Entonces los fariseos, al escuchar esto, se entraron en el temor, se tuvieron miedo. Tenían mucho miedo. Esto puede ir creciendo hasta formar un gran movimiento para aceptar a Jesús. Por eso ellos mandaron alguaciles para capturar a Jesús. Ese es el temor de ellos, porque si la multitud está ahí, no todos, sino un parte de la multitud creyeron en él. Entonces ellos automáticamente empezaron a entrar un temor de que si este movimiento sigue creciendo, aceptaran a Jesús, esta religión se muere. Eso es el cuidado de ellos. Ahora la pregunta, ¿quiénes son esos alguaciles? ¿Qué función tienen? Bueno, es fácil, mis queridos hermanos. Función de un alguacil en el tiempo bíblico son como la policía en nuestro tiempo, que está bajo orden de un juez y mantener la seguridad del pueblo. Esa es la función de los alguaciles. Jesús le queda poco tiempo en la tierra. Versículo 33. Veamos. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo esté con vosotros y iré al que me envió. Hermanos, cuando el Señor dice que se va a ir, y la pregunta aquí, ¿dónde se va? ¿Dónde se va a ir?
No es necesario entrar más profundidad de la interpretación. Ahí mismo lo dijo en el texto donde él dice, iré al que me envió. Es fácil. Es fácil. La pregunta aquí, ¿quién lo envió a Jesucristo? El Padre. ¿Y dónde vive el Padre? En el cielo. Entonces el Señor Jesucristo se va de su retorno en el cielo. Por eso le quedaban poco tiempo en medio de ellos. ¿Por qué? Porque conforme vamos a ir estudiando todo el Evangelio, vamos a ir a ver cómo vamos acercando a la crucificación. Pero en este detalle ellos no entendían. Entonces, hermanos, en el versículo 34 viene la palabra prohibición que usamos en nuestro tema. Nuestro tema dice los prohibidos y los invitados. En el versículo 34, mis queridos hermanos, él dice, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Cuando el Señor Jesucristo dice, me buscaréis y no me hallaréis, el enfoque aquí es en los fariseos, porque ellos son los que estaban ahí presentes. Y a donde yo esté, no podréis venir. Ahora la pregunta aquí, ¿qué significa lo que Jesús está diciendo aquí? Que a donde yo estoy no pueden ir y no pueden venir. ¿Qué es esto? Esto, hermano, no podría referirse a su presencia humana. No podía referirse porque Jesucristo se encuentra en medio de la humanidad, toda la multitud en el templo. Ellos estaban juntos con el Señor Jesucristo en el templo. Entonces, ¿dónde se va a ir? Y luego, ¿dónde está Él? No pueden llegar ellos y estando ellos allí. Esto significa a su actitud moral y espiritual hacia el Padre que hemos resolvido en el versículo 33. Eso es lo que está diciendo él, que él irá al cielo, pero surgen dos preguntas a la vez. Esas preguntas dice, ¿dónde estaba Jesús que ellos no pueden ir? ¿Dónde estaba? Y la otra, ¿cómo que ellos no podían ir a donde él estaba? Hay dos preguntas como son iguales, pero están separados. Uno, ¿dónde estaba Jesús que ellos no pueden ir? Y otro, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué ellos no pueden ir a donde él estaba? A donde ellos no pueden ir, donde estaba Jesús, significa que Cristo está viviendo en la presencia de Dios. Cristo está lleno del amor de Dios. Cristo está conducido por el Espíritu de Dios. Cristo está guardado por el poder de Dios. Por eso Jesús dijo que ellos no podían ir a donde él estaba. Pero ellos no entendían. Ellos no entendían. ¿Por qué? Porque está confundido ellos. Porque estando el Señor ahí y luego dice, ya no pueden ir y ni pueden llegar donde estoy. Entonces Jesús está refiriendo espiritualmente. Su cuerpo corporal o su cuerpo humano está en medio de ellos. Pero el pensamiento de Jesucristo, el mensaje que está dejando nuestro Señor Jesucristo es espiritualmente. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿por qué no podían acudir a Jesús? ¿Por qué? Debido a su ignorancia de ellos. Por eso no pueden acudir a él. Por la soberbia de ellos. Se sentía autosatisfecho en sí mismo. Se creyeron ser los santos, los mejores estudiosos, conociendo bien la ley. Creen que están salvos, no necesitan otro salvador, pero no conocían al Padre. El versículo 28, donde vimos anterior, donde hemos venido, es fácil ir viendo y entendiendo porque hemos venido estudiando el Evangelio. El versículo 28 dijo el Señor Jesucristo, Jesús entonces enseñando en el templo, alzó su voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy
y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿Ven? Ellos conocen la ley. Ellos estudian la ley, aplican la ley, mas sin embargo no saben de quién es de ley. ¿Quién es el dueño? No saben. Solo quizás por historia saben que Dios es el que dejó la ley, pero ellos no conocen al Padre. Muy bien. Llegarán un día, según Jesucristo, llegarán un día que estos hombres que estaban presentes, que quieren capturar a Jesús, le buscarán y no lo hallarán. Se encontrarían con sus vidas con un tiempo en que sentirían su necesidad de un Salvador, pero sería demasiado tarde. El que habría venido, el que había estado, ya había estado en el cielo. Ya se fue de regreso. Aunque ellos quieren buscar, ya no lo va a encontrar. Eso es lo que dijo el Señor. Me buscaréis, ya no me hallaréis. Y a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Él. Esto significa que el tiempo, hermanos, en el tiempo actual, en nuestro propio entendimiento acerca de este pasaje, esto significa que el tiempo de la gracia se va a acabar. Se va a acabar. Todo el evangelio que está siendo predicado en estos tiempos, llegará un día, se va a acabar. Y cuando se acabe, hermanos, todos los que rechazan a Jesús en nuestro tiempo actual tendrán la misma necesidad como los hombres que estaban enfrentando con Jesús. Quieren buscar a Salvador, quieren escuchar la palabra del evangelio de la salvación, ya no pueden, es demasiado tarde. La iglesia ya no va a estar. Eso siempre hemos estudiado en los tiempos futuros, ¿se acuerdan? Entonces la iglesia no va a estar. Entonces esto va a cumplir más adelante. Hermanos, los habitantes de Judea con su mala interpretación. En el versículo 35, veamos. Versículo 35, dicen los habitantes de Judea, aunque el texto dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Ellos estaban haciendo su propia interpretación. Los judíos que mencionan aquí son los habitantes judeas. Ellos son los que estaban reunidos en la fiesta que vimos ahí, la fiesta. Ellos estaban reunidos. Entonces, esos son habitantes de Judá. Entonces, ellos no se dieron cuenta de que Jesús ya se acerca a su regreso al cielo. No se dieron cuenta, no entendían, sino pensaron que quizás, ¿verdad? Quizás iba a una gira de predicación. Eso es lo que pensaron. Oh, este Jesús va a agarrar una gira de predicación. ¿Dónde? Entre los disparcidos. Santiago siempre menciona los disparcidos. Hay muchos judíos cristianos que están disparcidos en medio de los griegos. Entonces ellos interpretaron así, bueno, este Jesús va a ir a predicar, va a ir a administrar los judíos que están esparcidos entre los griegos, e incluso va a predicar en medio de los griegos mismos. Ahí va a estar. Eso piensan ellos. Pero ellos se preguntaron, ¿qué significa? Aunque dieron la conclusión, hermanos, el versículo 35, aunque vieron su conclusión, su propia interpretación, pero aún no daba, siempre quedaba la duda. En el versículo 36, vean ahí, dice, ¿qué significa eso que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Ven? Aunque ellos dieron su propia conclusión, su propia interpretación, pero aún siempre queda una duda. Ellos estuvieron preguntando, ¿dónde? ¿Qué significa eso? Hermanos, ellos expresaron claramente su incredulidad. Ellos son hombres incrédulos. No es que no entendieron, sino no querían aceptar a Jesús, el hijo del carpintero, a hijo de Dios. Ese es el problema.
Porque Jesucristo menciona el 28, sí saben dónde soy, sabes de dónde vengo, de qué familia vengo, pero no saben mi Padre. Es el mismo problema, venía arrastrando. Es el mismo problema. Ellos les son difícil aceptar el hijo del carpintero a hijo de Dios. Es imposible. Por eso ellos no podían llegar a donde Él está con su Padre porque no creían. Ahora el punto número 2, los invitados. Los invitados en el punto número 2, versículo 37 al 39. Dice el 37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El último gran día de la fiesta, hermanos, se refiere el fin de los largos 7 días de la fiesta. Eso es. En el 8º día Jesús dio la invitación en medio de los que estaban reunidos en el templo. Según Levíticos 23, 36. No les voy a invitar, nomás pongan atención. Dice Levítico así. 7 días ofrecerás ofrendas encendidas a Jehová. El 8º día tendréis santa vocación. Aunque los líderes judíos no hicieron esa santa vocación. Si vemos la definición de la palabra vocación en Efesios es llamados. Los llamados. Entonces Jesucristo dio la invitación, hermanos, antes que esta multitud regrese a sus casas en el último gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y se dirige a ellos. Y cuando Él se dirige, hermanos, da una invitación. ¿Qué dice Él en la invitación? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa es la santa convocación que mencionó Levítico. Justo antes de que ellos regresaran, los invitó a venir a Él para hallar satisfacción espiritual. Su invitación se dirigía a todos. Hermanos, cuando su invitación se dirige a todos, esto nos da a entender que el evangelio era el carácter universal. Es para todos. Esta invitación, este llamado hizo a todos antes que fueran. Los invitó a venir para Él, pero al entender que el evangelio es un carácter universal, no había nadie que no puede ser salvo si sencillamente acude al Señor. Ese es el clave. Veamos. Pero el clave es esta, la condición del texto. Ahí está la condición. En el mismo texto. Podemos llamar universal, sí, salvo todos, sí, salvo todos. Pero el texto siempre deja una condición. Dice, si alguno tiene sed. ¿Ven? Si alguno tiene sed, esto es personal. Sed aquí se refiere a los sedientos, los que tienen necesidad espiritual, que acude a beber. Entonces, dijimos universal, pero es para todo el mundo el que vino. Pero ahora sí viene la condición, es que si alguno tiene sed, si alguno. Vemos el mundo entero, no todo ama a Cristo, no todo tiene el deseo de escuchar la palabra de Dios. Solo nosotros que estamos aquí anhelamos escuchar la palabra de Dios. Entonces eso es lo que pasó aquí y el texto da una condición. Si alguno tiene sed, venga a mí. Hermanos, si ponemos atención aquí, en este pasaje, la invitación es a Cristo, en Él mismo. Venid a mí. Él no dice, venid al templo, venid a la iglesia, otro tipo de adoración. Él no dice, ven al templo de Jerusalén. No, Él dice, ven a mí, a Él mismo, a Cristo mismo. No son los dones de Cristo que necesita el alma sedienta, sino
al Cristo mismo para salvación. Ningún cristiano anhela llegar a la iglesia porque si le van a dar un privilegio o le van a dar tiempo de oración o lectura o cantar, ninguno. Todos cristianos, todos nosotros hemos llegado a Cristo para salvación. Hemos tenido sed y hambre de esta, escuchándola, para que nos sacie la sed. Beber de Él es recibir de su plenitud. Eso hay que entender también. Beber de Él es recibir de su plenitud. Es lo único que puede pagar y satisfacer la sed de un alma por la justicia y por Dios. Eso es beber de Él. La sed del Dios viviente es capacidad de Él. Por eso Pablo dijo en el sermón que vimos la semana pasada que Cristo es la sabiduría del hombre para salvación de la vida eterna. ¿Ven? O sea, la sed es siempre tener toda su plenitud de Cristo. Jesucristo es el único que puede retar honradamente a las almas sedientas de los hombres. Es el único. Te retó a ti y retó a mí. Nos convenció, nos llamó. Él nos dio la invitación. Y nosotros recibimos la invitación. Ahí está el resultado de la invitación. Se correrán ríos de agua viva. Es el resultado de la invitación. Vean conmigo en el versículo 38. Versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El versículo 38 demuestra que acudir a Cristo y beber es lo mismo que creer, que es la fe. Es lo mismo. Todo el sermón que hemos venido que creer y que creer. Pero aquí él dice, el que tiene sed, venga y beba. Acudir a Cristo, beber a Cristo, es lo mismo creer en Él. Es la misma fe. Todos los que creen en Él tendrán todas sus necesidades cubiertas y recibirán ríos de la bendición espirituales que correrán en ellos hacia otros. Todos nosotros que estamos reunidos en este lugar, en cuando aceptamos a Cristo, correrán ríos de agua vida dentro de nosotros para otros. Ese es el problema. Recibimos, alimentamos, somos bienaventurados, pero no nos preocupamos por otros. Solo nosotros somos salvos. Solo nosotros somos dichosos, pero hay otros tienen hambre y sed como nosotros y quieren ser salvos. Jesús cita la escritura, es decir, cita el Antiguo Testamento. Isaías 51:1. Vayan conmigo allí, veamos qué dice Isaías 51:1. Isaías 51:1, hermanos, este pasaje es lo que citó nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él estaba presentando ahí en este momento no es algo nuevo, ha sido profetizado. Isaías lo dejó claro. 55:1, hermanos, 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Ven? Pareciera material aquí, pero dentro de esto es un misterio. Este está presentando el reino, hermanos. Lo que Isaías dijo, venid todos los sedientos, lo mismo dijo Jesucristo. Lo mismo dijo el Señor Jesucristo, hermanos. Regresamos al Evangelio. No les quiero dejar perdido. Regresamos al Evangelio. Dice él en el versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, su interior correrán ríos de agua viva.
Ya tienen sueño. No, ¿verdad? Continuamos, hermanos. Los judíos y los fariseos no entendían eso, e incluso nosotros en este momento quizás no tenemos una mayor capacidad de entender. Siempre nos dejan duda lo que dijo el Señor Jesucristo. Podemos pasar como pasó Eunuco, y Eunuco está leyendo la escritura y apareció Felipe y dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo Eunuco? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Y pasa a nosotros, podemos leer y leer, pero si no hay nadie es dirigido por el Espíritu Santo y lo interpreta y nos explica, no podemos entender. ¿Qué dijimos hace rato? Al contrario, podemos dormir y ya pasó el mensaje. Pero aquí, hermanos, vamos a dar cuenta que el texto, hermanos, los judíos y fariseos no entendía, incluso nosotros, ¿verdad? Tenemos dudas siempre lo que dijo el Señor, pero vean conmigo en el siguiente texto, da su propia interpretación. Allí mismo está. En el versículo 39, hermanos, versículo 39, el Espíritu Santo correrá en el interior al que cree en Jesús. Pero veamos, hermanos, veamos. El 39 lo explica. ¿Pero quién lo explica? Lucas. Lucas lo explica ahí. Dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Corrección. Aquí Juan está explicando, pero donde nos va a mandar Juan al rato es donde Lucas explica acerca de este texto. Esto, Juan dice, esto dijo del Espíritu Santo, está dando la aclaración el versículo 34. Dijo del Espíritu Santo. La pregunta aquí, ¿por qué no había venido el Espíritu Santo? ¿Por qué? Si estando Jesucristo allá, ¿y cuál es el problema? Pero no, el texto dijo claramente, porque Jesús aún estaba predicando en la tierra, el Espíritu Santo desciende cuando el Señor regresa al cielo y glorificado. Ese es el propósito. Por eso el Espíritu Santo no está. Más adelante vamos a ver cómo corrige los apóstoles. Pero qué hermoso evangelio que estamos llevando a cabo, mis queridos hermanos. Entonces, cuando vemos que Jesucristo todavía está en la tierra, el Espíritu Santo no puede llegar en cada cristiano. Pero la pregunta aquí, entonces, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo? Si no está ahí, y si no llega, y si cuándo va, pero ¿cuándo va a estar? ¿Cuándo va a llegar? El Espíritu Santo, hermanos, descendió en el día de Pentecostés. Desde aquel momento, cada verdadero creyente, oigan bien, cada verdadero creyente, no por nombre, sino dentro, correrán ríos de agua vida. Cada verdadero creyente ha sido habitado por el Espíritu Santo. Razón tiene Pablo, estuvo en sus 12 epístolas, él siempre dice, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahí está. Esto es la promesa. Cumplió, es lo que él dijo aquí, lo que Isaías citó él, cumplió hasta el día de Pentecostés. Vayan conmigo en Hechos 2 al 4. Hechos 2 al 4. Veamos lo que Jesucristo está comprometiendo. Es una promesa. Y esa promesa es a los invitados, a cada uno de nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4. ¿Ya tienen todos? Dice así: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hasta ahí. ¿Ven? Fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que creyeron en Jesucristo
Los que fueron bautizados por Juan el Bautista, que hemos visto, les fueron necesarios ser bautizados con el Espíritu Santo. No era suficiente el bautismal del agua, sino necesita los tres. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así es, forma la Trinidad. Por eso somos trinitarios. Creemos en las tres deidades, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, el Padre envía al Hijo. Y el Hijo, después de su glorificación, llega el Espíritu Santo. Tres deidades. Este es el cumplimiento de la promesa de los grandes profetas. Profeta Isaías y el más grande de todo, que es Jesucristo. Es el último profeta. Entramos en nuestra conclusión, mis queridos hermanos. No queremos que termine, pero todo tiene su tiempo. Conclusión, hermanos. Reflexionemos en esta tarde sobre lo que hemos estudiado. Hemos visto el punto número 1, los prohibidos. Los fariseos, los saduceos y los judíos son los que no podían venir a Cristo. No podían venir por la dureza de sus corazones. No pueden llegar a Jesús por su incredulidad. No creían en Jesús como el verdadero testigo de Dios. No creían. Así que en su presente condición mental y de corazón les era moralmente imposible de llegar donde estaba Jesús. En otra palabra, no pueden ser salvos. No pueden ser salvos. Era imposible que sean salvos. Van a morir en sus pecados. Con razón, Señor Jesucristo, me buscaréis y ya no me hallaréis, porque van a estar muertos. Solo cuando estamos vivos tenemos esa oportunidad de recibir la salvación, pero cuando ya estamos muertos ya no se puede. Jesús dijo a ellos en Juan 8:24. 8:24 él dijo así: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Ve? Fácil. Estos van a morir incrédulos, sin salvación. Nos queda claro, mis amados hermanos, que ningún hombre puede salvar por sus buenas obras. Muchas personas, aunque la Biblia menciona hombres, pero ahí está incluido todo, mujeres y hombres. Muchas personas confían en sus buenas obras. Piensan que por sus buenas obras son salvos. Las buenas obras de ellos, según ellos, los que creen ser buenos, son los que viven una buena conducta, según ellos. Otros, los que viven con respeto. Otros son dadivosos. Ayuda a los necesitados, regalan todo, hasta todos sus bienes regalan. Y por último, no dado al vicio. No soy el vicio, no, yo soy así y soy salvo. ¿Qué dicen ellos? Yo doy de todo y voy directo al cielo, dicen ellos. Pero eso no es verdad. Ellos no pueden ser salvos por sus buenas obras, sino solo por Jesucristo. Sin Jesucristo no hay salvación. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no puedes ser salvo por tus buenas obras. Punto número 2 que hemos estudiado, los invitados. Todo lo que Cristo habló en medio de ellos es eterno y inmutable. Inmutable significa que no cambia. Cuando Él dijo que no lo van a encontrar, es que no lo van a encontrar. Pero a los invitados sí. A los invitados sí. Nosotros no podemos ir a donde Cristo está sin poseer la naturaleza y semejanza de Cristo. No podemos, pero ya con la naturaleza de Cristo podemos llegar. No podemos acudir a su santidad, paz y poder si nosotros no abandonamos nuestros pensamientos y caminos y si no entregamos totalmente a la obediencia a su palabra y su voluntad de Él. No podemos llegar de ninguna manera. Podemos descartar todos los pensamientos del hombre aquí, pero no es el tema.
El tema está en los epístolas, pero llegará un tiempo, vamos a estudiar todo esto. Cada uno de nosotros que estamos en este lugar, en este momento, somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque tenemos el acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque hemos humillado ante Cristo y entregar nuestra vida a Él. Él es el que gobierna nuestra vida, ya no nosotros, ya no este mundo, sino Él mismo gobierna. Cristo mismo predicó el sermón el monte, hermano. ¿Ustedes saben eso? Él predicó los sermones del monte. Mateo 5:33, verán ahí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Ven? Los pobres en espíritu son los que cambian su mentalidad, saca todos los deseos de este mundo y se entrega al Cristo. Y cuando se entrega a Cristo, Él los coloca en el camino adecuado, en todos los misterios, en todos los dones de Él. Eso es lo que significa. Pero Él lo aplica, hermanos. Él lo aplica en términos de sus sermones, desde el versículo 5, 6 hasta el 7. Él da la conclusión o aplica lo que había predicado en el versículo, Mateo capítulo 7, versículo 24. Él dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. ¿Ven? Cuando dice cualquiera pues que oye estas palabras, Él está refiriendo todos los sermones. Ahí, bienaventurado el pobre espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, 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 hasta que terminan todos, hermano. Entonces Él dice, bienaventurados los pobres, son los que se humillan. Entonces, por eso Él dice, los aplica en el versículo 24 y 7, los que hacen, los pone por obra. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Hermanos, eso es lo que hicimos. Ese es lo que hicimos, hermanos. Hemos sido sedientos y recibimos la invitación de Cristo y nos humillamos delante de Él y entregamos nuestra vida a Él. Y Él nos purifica, nos santifica y nos redime. Eso es recibir la plenitud y la gloria de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una gran esperanza que un día vamos a reinar con Él a donde Él está. Palabra de Dios, inclinamos su rostro y oramos. Soberano Padre celestial que estás en tu trono, en tu gloria. Gracias, Señor, por la fuente de las informaciones que tenemos en nuestra mano. Podemos pensar que hemos escuchado la historia que hay un Dios que existió en Cristo, pero en realidad si no hay esta fuente de información, no alcanzamos a entender ni creer. Pero gracias, Señor, que nos has dado este gran privilegio de estudiar tu palabra y juntamente con tus hijos hemos estudiado tu palabra y nos hemos alimentado y con esto, Señor, seguimos nutriéndonos en tu palabra, viviendo en este mundo hasta llegar ese día donde vamos a estar contigo, cuando tu Hijo Jesucristo dejó claro que iré pues a preparar un lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Oh Señor, esa es nuestra esperanza con cada uno de tus hijos que hemos estado escuchando tu palabra en esta tarde. Así pues oramos siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.